Amados, buenos días. Vamos a decirle al Señor en oración. Queremos esta mañana escuchar tu voz, Señor. Si esa es tu petición, inclina tu rostro y en oración dile: háblame, Padre. Háblame, Padre. Déjame oír tu voz y que tu voz a mi vida esta mañana sea para edificación de mi fe, para aliento de mi alma, para fuerzas de mi espíritu, para consejo y dirección para mi camino. Que esta mañana tu palabra sea promesa para que yo la crea y la vea cumplida. Que esta mañana tu palabra, Señor, sea glorificada. Y oro en el nombre de Jesús, mi Padre bueno, que por medio de tu Espíritu hoy tú nos enseñes y seamos edificados. Por medio de tu Espíritu tú nos des entendimiento y revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Esta mañana va a ser un poco diferente la dinámica de la predicación. Y quiero primero dar una base, un cimiento, un sustento bíblico para lo que luego vamos a estar haciendo. Así que quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 28, por favor. Génesis capítulo 28. El versículo 10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. O, como dice la Reina Valera, en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es
este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite en ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El o Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Betel significa casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Una vez más, casa de Dios. E hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Aleluya. Diga conmigo, Dios de generaciones. Nuestro Creador, el Dios de las Escrituras, es Dios de generaciones. Entendemos lo que significan generaciones, ¿verdad? Un padre es una generación, pero sus hijos son la siguiente generación. Y sus nietos, la tercera generación. Y sus bisnietos, la cuarta generación. Nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, es Dios de generaciones. Y Él quiere no solo revelarse y tener un encuentro con nosotros, sino por cuanto Él es Dios eterno. Y no, para nosotros solo hay recuerdo del pasado e incertidumbre del futuro. Y estamos en un presente. Pero Dios es el Dios que conoce todo lo por venir. Él es el Dios que ya determinó un propósito para ti y para mí. Y ahora que estamos en la fe de Jesús, ahora que somos de Cristo, ahora que estamos en Cristo Jesús, de antemano, con anterioridad, Él tiene para ti y para mí un propósito. La palabra propósito se traduce en la Biblia en castellano de la palabra del texto original en griego, que es proxéresis, que significa una voluntad anticipada o un consejo determinado de antemano, un plan trazado con anterioridad. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó con anterioridad un propósito, un camino. Dios preparó con anterioridad obras en las que Él quiere que tú y yo estemos caminando. En Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Nosotros en Cristo Jesús fuimos creados para un propósito, y es caminar en las obras de Dios. Y esas obras ya están de antemano destinadas por la mano de Dios. Si usted se devuelve en el mismo texto de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo fuiste escogido por Dios? Pero si el mundo no existía todavía, mucho menos nosotros. ¿Cómo la palabra de Dios me está diciendo que yo fui por Dios escogido antes de que Él estableciera todas las cosas y colocara en orden la creación? Eso solo puede ser posible porque Dios habita en la eternidad y porque el mismo de ayer lo es hoy, lo será por siempre. Y el mismo que ya está ahora en mi futuro, aunque yo todavía no he llegado allí, es el mismo Dios que está en este momento en mi pasado, el que para mí ya sucedió. Eso es alto de comprender. El salmista en el Salmo 139 dice: esto es demasiado alto para comprenderlo yo. Antes de que Dios creara y estableciera en orden todo lo creado, ya Él te había escogido de antemano. ¿Y te había escogido para qué? Para que tú y yo fuéramos delante de Él sin mancha. En amor nos predestinó. La palabra predestinar significa un destino preparado de antemano. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, con un único propósito: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabes que antes de que Dios te formara en el vientre de tu mamá, el Señor ya te conocía? La Escritura lo dice aquí, cuando el Señor habló a Jeremías y él era un jovencito. Le dijo: Jeremías, antes que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí, te escogí, te llamé y dispuse que tú fueras un profeta para las naciones. Antes de que existieras, antes de que tus padres se conocieran, antes de que se unieran, tú ya estabas en los planes de Dios, y Dios contigo ya tenía un propósito glorioso. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso esta mañana? ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Dios tenía un propósito con Jacob, que ya no fuera el mentiroso, el usurpador, el suplantador, el tramposo. Dios tenía con Jacob un propósito: escogerlo, hacerlo su hijo, y que él fuera conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios tenía un propósito con Jacob: cambiar su nombre, cambiar su destino, cambiar su propósito, el que él creía que era en el que debía andar y caminar. Y él no conocía ese propósito, él no conocía ese destino, ni él conocía de manera personal, ni había tenido un encuentro real con ese Dios que ya le había escogido desde antes de la fundación del mundo, para que ya no fuera Jacob, sino que fuera Israel. Y Dios empezó 3 generaciones atrás. Empezó con Abraham. Y mire lo que Dios dice acerca de Abraham, porque Abraham recibe la promesa de un hijo cuando él no podía tener, su esposa estéril, no podía concebir, y ya habían llegado a una edad muy avanzada para siquiera pensar en la posibilidad de tener descendencia. Pero Dios se le aparece y se le revela para prometerle lo que él no podía alcanzar. Abraham había sido bendecido por Dios, había sido prosperado por Dios, tenía bienes, tenía riquezas. ¿Y saben qué dijo Abraham? Dios, ¿para qué tanto? ¿Para qué toda esta abundancia? Para que cuando yo me muera
lo herede mi esclavo, ese llamado Eleazar, un damaseno, nacido como esclavo en mi casa y criado como esclavo en mi casa. Él será mi heredero. ¿Para qué me esfuerzo tanto si no tengo hijo? Y la palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, en el versículo 8, lo siguiente: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Como decimos en el argot popular colombiano, me quebré los lomos, me mato trabajando para que luego venga alguien que no sabe cuánto cuesta esto, ni el valor de adquirirlo, y lo despilfarre. Un desconocido quizás. Pero Dios no es Dios que quiere esto. Porque Dios, como se lo mencioné y usted lo repitió, nuestro Dios es Dios de generaciones. Así que a Abraham Dios le da la promesa y Abraham le cree a Dios. Abraham, sal de tu tienda en la noche, levanta tu mirada al cielo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, porque así será tu descendencia. Y mientras él estaba teniendo esa visión en lo natural, en su corazón estaba la convicción, la fe para saber que en algún momento, no sabía cómo, el Dios Todopoderoso le cumpliría la promesa. Y siendo de edad de 100 años y su mujer de 90, nació el hijo de la promesa, llamado Risa, Isaac. Porque el Señor le dijo a Abraham: todo aquel que vea a tu esposa con un bebé en brazos y amamantándolo se va a reír. Pero no era risa de burla, sino de regocijo, de alegría, diciendo: wow, wow, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y cuando crece Isaac, Dios se le aparece a Isaac. Ya Abraham no vivía, pero Dios se le aparece a Isaac en el capítulo 26 de Génesis. Dice en el versículo 2: se le apareció el Señor Jehová a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, diga conmigo, descendencia, daré esta tierra, todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu papá. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu genealogía, en tu descendencia. Versículo siguiente: ¿por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y quiero que repita ese versículo conmigo: por cuanto escuchó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lo que Dios estaba prometiendo a Isaac que haría con él era resultado de la fe y de la obediencia de su papá Abraham. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que Dios hará con nuestros hijos sucederá por el resultado de nuestra fe y de nuestra obediencia al Dios que amamos, al Dios que conocemos, al Dios que nos salvó y nos redimió por su amor. Y eso va a suceder contigo, porque Dios es Dios de generaciones. Y luego Dios vino a la siguiente generación, Jacob, usted lo leyó conmigo, y le dijo lo mismo.
Ahora la promesa que yo di a Abraham tu padre, ahora la promesa que yo di a Isaac, la voy a dar a ti. Tercera generación. Y Dios estaba todavía interesado en bendecir esta generación. ¿Dónde comenzó todo? Con Abraham. Pasó a Isaac y luego viene Dios a Jacob y le dice: mucho gusto. Bueno, con la derecha, como saludamos nosotros. Mucho gusto. Yo soy el Dios de tu abuelo y yo soy el Dios de tu papá. Y necesitas que yo sea tu Dios. Necesitas un encuentro conmigo. Diga conmigo una vez más: Dios de generaciones. En el libro de Malaquías, que es el último libro de la Biblia, y vayan preparándome por favor el video. En el capítulo 2 de Malaquías, en el versículo 10 del capítulo 2, la primera parte dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Cuántos saben que esto es verdad? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y luego el versículo 13 dice: y esta vez, o esta otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. El altar representa el lugar donde yo me acerco para implorar la ayuda, la benevolencia, el favor, la misericordia de Dios. Pero venir al altar de Dios, es decir, para presentar mi petición, mi ruego, mi súplica, con llanto, con dolor y con clamor, significa que vengo con aflicción. Significa que vengo en tribulación. Significa que vengo en dolor o en amargura. Y el Señor dice: cuando vengas con lágrimas, con clamor, con esto delante de mi altar, no miraré a la ofrenda. ¿Dónde se presentaba la ofrenda? Diga conmigo: en el altar. ¿Con qué propósito? Para implorar la ayuda de Dios. Y dice el Señor: no la miraré, para aceptarla con gusto de vuestras manos. Y entonces diréis: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué vengo con ofrenda? ¿Por qué imploro tu favor? ¿Por qué estoy en mi aflicción? ¿Por qué te llamo y por qué no me respondes? ¿Por qué? Porque el Señor atestigua contra ti que entre tu vida y la vida de tu esposa ha habido infidelidad, ha habido deslealtad, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Este mismo pasaje más adelante dice: ¿por qué Dios aborrece, repudia el divorcio? Porque para Dios ese no es el camino a elegir ni la puerta de salida. ¿Saben por qué? Si se hubiera divorciado Abraham de Sara y hubiera dicho: mujer, tú me caes bien, me gustas, pero no me das hijos, y yo necesito una mujer que me dé hijos. Lo que yo quiero tú no me lo das, así que lo mejor será que cada uno tomemos nuestro camino. Entonces, ¿qué hubiera pasado con Isaac? No hubiera nacido. ¿Y desde cuándo estaba el propósito de Dios con Abraham? Desde antes. ¿Y qué quería darle Dios a Abraham? Un Isaac. ¿Con quién? Con Sara. ¿Y si Abraham se hubiera divorciado, qué hubiera pasado? Si Isaac se hubiera divorciado de Rebeca, porque la misma historia, 20 años y ella no le daba hijos, no hubiera nacido Jacob. ¿Saben
¿Por qué Dios aborrece el repudio o el divorcio de una pareja? Porque el propósito de Dios se trunca. Porque Dios no está pensando en una compañera solamente para ti. Dios está pensando en tus hijos y en esa generación que está por venir o por nacer, o esa generación que ya nació y que un divorcio la va a tirar y hacer que se pierda lo que Dios quiere con ellos o con ellas. Porque Dios está pensando en tu generación. Y sigo leyendo el texto, dice: no hizo Él, hablando de Dios, uno. ¿Recuerdan la creación en el principio? ¿Cuántos hombres creó Dios? ¿Cuántos creó Dios? ¿Cuántos cree usted que Dios podría haber creado? Muchos, pero ¿cuántos hizo? Uno. ¿Y cuántas mujeres le hizo para ese hombre? Una. Y dice aquí: no hizo Él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Pudo haber hecho Dios a muchos hombres. Si la intención de Dios era poblar la tierra, pues pudo haber hecho no uno, sino miles, cientos de miles o millones. Porque lo mismo hizo con la creación animal y vegetal. Se llenó la tierra de árboles, se llenó la creación de animales. Pero cuando se trató del hombre, no hizo muchos, hizo uno e hizo una. ¿Por qué? Porque buscaba para sí una descendencia. Hay otra traducción moderna que dice: porque buscaba una familia, porque buscaba una generación para sí. Diga conmigo: Dios de generaciones. ¿Está listo el video? Dios de generaciones. ¿Qué es este video que quiero que ustedes vean conmigo? Y apágame la luz aquí, por favor. Y la de atrás también. Y vamos a poder ver mejor, aunque lo necesario es que podamos escuchar mejor. Si no estuviste con nosotros el miércoles en la noche, yo quiero que tú escuches esta palabra y este mensaje que Dios habló para los papás de esta casa. Ruédala. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Ustedes dos pasen acá, por favor. You come. Rápido, ven tú también. Rápido, rápido. Come. Otra cara, Aramas. Los que están en otros lugares reciban también y arrebaten por fe lo que Dios está Do you hablando. know each other? Ustedes se Do you know conocen, each other? se conocen. They're sisters. Sisters Perdón, and friends. Join perdón. hands. I don't know which church No sé qué iglesia son or ustedes movement you're a part o of. de mover, de qué mover son. It's your mom. That's the mom. Are they ¿Y ella ministries? es pastora? Are they ministries? She's a pastor. Wow. And This is dads. they are pastors of a church. There's a worship anointing. Hay una unción de adoración. Vamos a hacer el taller de adoración en la iglesia de ellos mañana y él no sabe nada de esto. Vengan acá, pastores, rápido. Don't you just love the Holy ¿No Ghost? aman al Espíritu Santo ustedes? Él sabe todas las cosas. Él no tiene ni idea de esto. God is going to make you like David. Dios los va a hacer como David. He's going to build the tabernacle of Dios va David. a construir el tabernáculo. God is going to use your children. Dios va a usar a las niñas The hand of God is upon their life, para lo que Él va a hacer. mightily on their life. Hay una unción muy fuerte en sus vidas. The Lord says, well done. Dios dice: bien hecho, papás. You put fire in them from Porque a les very young pusieron fuego age. desde niñas. You prayed by their bedside every night without Yo fail. los veo orando al lado de sus camas desde niñas, orando por ellas. God is rewarding Y Dios los va a recompensar.
You're going to watch them rise up academically brilliant, las van a ver levantarse y son académicamente brillantes, creatively brilliant. muy creativas. They're going to be brilliant. Y el Señor las va a hacer más brillantes. But God's about to change their destiny. Dios va a cambiar el destino de ellas. Do you have another child somewhere? ¿Tienen más hijos? A son. Él This es is el- your son? Él es el hijo. Come on. Ven acá. This one, he has more than technical skills. Este tiene como habilidades de tecnología. More. Más. You put him in some technical departments. Se lo van a poner en un departamento técnico, tecnológico. ¿Sí? ¿Es así? But hace? he's bigger than media. He's bigger than sound. Pero él es más que medios o sonido. He's bigger than it. Es mucho más Is grande that what que he eso. does? Eso es lo que él hace. Yes. He's called to carry the anointing that's in Él him. está llamado a cargar la unción que tiene el papá. I see him finishing some seasons of studies. Yo lo veo terminando esa temporada de estudios. And I see him stepping into a greater hunger for the ministry. Y entonces lo veo con mucha hambre por el ministerio cuando termine esa temporada. He had a lot of questions. Ha tenido muchas preguntas And the Lord had to work in him. y el Señor tuvo que trabajar en él, en su corazón. Did a deep work in his heart. Ha hecho mucho trabajo Dios en su corazón en este tiempo. He has a very special relationship with the Lord. Tiene una relación especial con Dios él. He's very creative. Muy creativo, Very creative. muy creativo. Very good with media. Muy bueno con los medios y con las nuevas cosas. Very good with media. Muy bueno. But that's not his calling. Pero ese no es su llamado completo. He's going to serve the Lord. Él va a servir a Dios. You're going to watch him rise up in a strong healing Y anointing. lo van a ver cómo se va a levantar muy fuerte en la unción de sanidad. I see you in meetings and I see great men laying their hands on him. Yo te veo en reuniones y grandes hombres de Dios poniendo las manos sobre ti. I see prophecies that have been laid up concerning him. Yo veo profecías que te han dado. And the Lord is going to use him Y mightily. el Señor lo va a usar tremendamente. He's going to shake up the earth. Él va a sacudir la tierra He's going to change the world. y va a cambiar el mundo. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I release grace upon his te life. declaro la gracia. Take it now. Recíbela ahora, en el nombre de Jesús. There's grace upon Padre, yo declaro sobre ellas la gracia del Espíritu I Santo. release your anointing. Declaro la unción. I release your hand. Declaro tu mano. There's such a anointing upon them. Hay una unción tan fuerte sobre ellas. There's a dos. fire that burns in them. Hay un fuego que quema en ellas. They're going to shake up young people in this land. Van a sacudir las jóvenes y los jóvenes de esta tierra. They're going to wake up another Van a generation. levantar la generación. They're going to burn with an unstoppable fire. Van a quemar con un fuego imparable. God's going to use them in worship meetings. Dios las va a usar en reuniones de adoración. They're going to raise up the worship anointing. Dios las va a usar en la unción de adoración. One of them is good at writing. Una de ellas es buena escribiendo. ¿Quién I es? just see writing. Veo como escribiendo. I see the gift of writing. Como que va a poder escribir muy bien. I see you writing poems. La veo escribiendo poemas. That's what she does. Eso es lo que ella hace. Songs. Escribe canciones. There's an angel of creativity. Es un ángel de creatividad que está con ella. You're going to sing the anthems of nations. Y va a ver los himnos de naciones. You're going to write things that nations are going to listen to. Vas a escribir cosas que las naciones van a escuchar. God's going to use you in this way. Revival sounds, Sonidos de avivamiento. songs of healing. Canciones de sanidad. You're going to sit behind the piano Te vas a sentar detrás de un piano. and you're going to move the keys. Y van a mover. Yo te veo como I see you moviendo playing las on a melodías. keyboard.
and el trying piano to find the right y words to encontrar song. como las palabras para el sonido que estás God's going to escuchando. keep Y downloading el Señor te va a descargar los sonidos y las palabras. songs to you. And I see you. Y yo te veo a ti. I see you crying for people you've never Yo met. te veo llorando por personas que no has conocido. I see your heart of compassion. Yo te veo ese corazón de compasión. You can't stand but see somebody hungry No puedes ver a alguien que esté pasando hambre and not want to bless y them. no querer darles algo. Somebody naked and not want to clothe Alguien que them. esté desnudo y no darle una ropa. Somebody without and not want to feed them. No puedes alguien que le falte algo y no dárselo. I've put this justice on the inside of you. El Señor dice, yo puse esta justicia en tu corazón. You'll fight for truth. Tú vas a pelear por la verdad. You'll fight for Tú vas justice. a pelear por la justicia. You'll argue for it. Y vas a pelear por eso. God has given you a heart that Dios burns. te ha dado un corazón que quema. And He's going to use you. Y Él te va a usar. You're going to shake up a generation. Y vas a sacudir tu generación. I see you just standing on a stage praying violent Yo prayers, te veo en una tarima orando violentamente, radical prayers, oraciones radicales, fiery prayers. oraciones de fuego. And I see you praying and I see young people gathering Y around veo you. los jóvenes alrededor tuyo. God's going to use the two of you. Dios But las va a usar a las dos. I need you to know you're going to be used for movements. Necesito que sepan que Dios las va a usar para moveres, un movimiento. You're going to stir up movements. Van a empezar movimientos. That means it's not going to be just church. Eso significa que no es una iglesia. You're going to go places and people are going to be set on fire Van a ir a lugares y la gente se va a encender. because you've caught something that won't sit comfortably until other people have caught it. Porque agarraron algo de Dios que ya no se va a quedar ahí, sino tiene que pasársele a alguien más. Father, I bless this dad. Padre, bendigo a este padre y I esta bless mamá. them in the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Let fresh fire come upon them. Que el fuego fresco venga sobre ellos. The Lord says, well done, El Señor dice, bien hecho, well done, bien hecho, well done. bien hecho. You have been faithful. Han sido fieles. You have been faithful. Han sido You have been fieles. faithful. The Lord's going to give you the keys to the city. Dios les va a dar las llaves de esta ciudad. The Lord's going to build something big. Dios les va a dar algo grande. I see the Lord expanding you. Yo veo el Señor I expandiéndoles. see the Lord trusting you with more. Yo veo el Señor confiándoles I más. see you taking new land. Yo veo tomando nueva tierra. I see you taking new Yo territory. los veo tomando nuevo territorio. The Lord's going to give you a vision that's not been made with human El hands. Señor les va a dar una visión que no es hecha con manos de You're going to hombres. build things that don't even exist in the Van a earth today. construir cosas que no existen acá You're aún. going to build the institutions. Van a construir You're going to instituciones. build the schools. Van a construir colegios. You're going to build the training Van a centers. construir You're gonna centros raise de entrenamiento, disciples. discípulos, You're going to raise students on fire for Jesus. estudiantes llenos de fuego del Espíritu. You're going to write the curriculum for Bible school. Van a escribir el currículum de estudio bíblico. The Lord is going to send you El Señor te va a enviar a Bible school, a escuelas de schools bíblica, of theology, escuelas de schools teología, of training, escuelas de schools that entrenamiento, send leaders throughout the earth. escuelas de equipamiento que I envían release misioneros. this grace Yo upon you declaro in esta the name gracia of sobre Jesus. ustedes. En el nombre de Jesús. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. I've never. You prepared this for me? Te prepararon algo. Wow. I've never received gifts like Yo this nunca he before. recibido I'm regalos como I'm nos so está pasando en grateful. esta reunión. Muchas Thank you. gracias. Thank you. Gracias. Congratulations. Felicitaciones. Congratulations. Felicitaciones. En el Evangelio dice un momento en el que Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y una voz del cielo se escuchó que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y todos se miraron y dijeron, ¿de dónde vino esa voz? Y Jesús dijo, esa voz no vino por causa mía, vino por causa de ustedes. Y esa profecía no vino por causa de nosotros, vino por causa de ustedes. Todo lo que nos dijeron ahí ya no lo han dicho, y varias veces. Y a mí, en lo personal y en lo secreto, Dios me lo había hablado. Y yo le creo. Dios no me estaba hablando allí para decirme, quiero que me creas. Yo ya le creí hace muchos años.
Pero la iglesia que el Señor nos ha confiado, ustedes serán parte de esa profecía. Y por causa de ustedes vino esa voz. A 3 pastores Dios les habló. En uno fueron 3 minutos, en el otro 4 y con nosotros casi 12 minutos. A cada uno una palabra. Nosotros mismos estamos sorprendidos de ver que Dios lo hubiera hecho delante del cuerpo pastoral de la ciudad y el liderazgo de la ciudad. Habían 1,200 personas en el centro de convenciones, escuchando y viendo. En simultáneo estaba saliendo en redes sociales, en YouTube, por todas partes. Para Dios decir que hay algo que Él va a hacer en esta ciudad y le ha placido hacernos parte de ese propósito. ¿Por qué hablé lo que hablé hace un momento acerca de Dios de generaciones? Porque muchos se nos acercaban para decirnos: wow, qué tremenda palabra. Se alegraron, por supuesto, con siervos, amigos, pastores nuestros, se alegraban y decían: qué tremenda palabra, qué tremenda promesa, qué tremenda profecía. Y muchos se nos acercaban diciendo: qué bendición, ojalá Dios algún día hablara así de mis hijos. Y estamos aquí esta mañana para decirles que esto se provoca. Esto que ustedes vieron allí de la palabra de Dios a mis hijos, esto se conquista. No es porque nosotros seamos pastores que Dios tiene preferencia con nosotros. Dios no tiene preferidos. Dios tiene íntimos. Todos sus hijos tenemos la misma oportunidad de heredar, de alcanzar y de conquistar lo que el Señor ya prometió para todos nosotros. Y la gente a veces se carga contra Dios diciendo: ¿por qué lo hiciste con unos y con otros no? ¿Por qué con otro y por qué conmigo no? Dios no tiene favoritos. Pero es que Él es el que en su palabra ha dicho cómo nosotros podemos lograrlo. Yo le mostré a usted ahorita por qué Dios lo hizo con Isaac. ¿Qué le dijo a Isaac? Esto que estoy haciendo contigo fue porque tu papá me amó, me obedeció, me creyó y me sirvió. ¿Por qué lo hizo Dios con Jacob? Porque cuando aparece a Jacob le dice: lo que yo le prometí a tu papá, ahora te lo prometo a ti. Porque Dios es Dios de generaciones. En la escritura, en la palabra, el Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 2 cosas está pidiéndote Dios hoy: que lo ames y que la palabra del Señor esté en tu corazón. Y que esa palabra, dice, la repitas a tus hijos. Hablarás de esa palabra estando con ellos en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas: que lo ames y que ames su palabra, que la obedezcas y que esa palabra esté en tu corazón, para que luego tú, viviendo esa palabra, la enseñes a tus hijos. Y entonces tus hijos alcanzarán lo que ya Dios preparó para ellos. Pero tú eres el que les preparas a ellos el camino, les allanas a ellos el camino.
Tú haces para ellos la plataforma. Abraham hizo plataforma para Isaac, Isaac hizo plataforma para Jacob, Jacob hizo plataforma para sus 12 hijos. Porque nuestro Dios es Dios de generaciones. Yo les tengo aquí esto. Cuando mi hijo nació, su primera Biblia, todas las historias, cada noche se las contaba. Su otra Biblia, era un bebé, pero estaba viendo las imágenes de cómo Dios usó a Moisés para abrir el mar. Vino mi niña, Biblia para niñas. Y le leíamos las historias todas las noches. Esta Biblia se llama la Biblia del Principiante. En YouTube usted la busca y están 300 historias bíblicas. Pero aquí están en esta Biblia. Cuando ya estaban más grandecitos, otras. Materiales que les conseguíamos, porque yo sabía que Dios tenía una promesa para cada uno de ellos y que a menos que hiciéramos el trabajo, Dios no lo confirmaría en sus vidas. Y para los que les gustan las caricaturas, cuando ya estaban más grandes, ahí están estos materiales. Por eso están así, un poquito abiertos, porque son pesados. Y cada vez que yo iba a Bogotá, entonces ellos, se me olvidó traer la cajita de un Lego, que a mi hijo le gustan los Legos. Le traía un juguete, pero siempre le compraba películas. En ese entonces, años atrás, eran DVDs o DVDs. Y estos son algunos, con historias, con enseñanzas. Toda la colección. Papá, me falta este, papá, la siguiente, papá, ahora queremos este. Toda la colección de vegetables o vegetales en español. Cuando ya estaba más grande, entonces animes. No es porque Dios tenga un trato preferencial con nosotros. Nosotros no somos mejores que ninguno de ustedes. Pero la diferencia está en que lo amamos, en que le servimos y en que hemos querido hacer intencionalmente con nuestros hijos un trabajo. Y ustedes están viendo el fruto y el llamado y la promesa que serán los que encenderán la siguiente generación. Así es. Algo que nos decía el profeta es que él veía que cuando nuestras niñas estaban muy chiquitas, nos veía orando por ellas, y efectivamente así. Todos los días, desde que estaban pequeños, chiquitos, siendo unos bebés, empezábamos a orar, les colocábamos instrumentales para que se tranquilizaran escuchando las adoración al Señor. Ahí está el CD de estas melodías, que cuando mi esposa estaba embarazada de Manuela, yo lo compré. Desde el vientre. Son canciones de cuna, pero todas son canciones, melodías de canciones y de himnos cristianos. Y cuando nació, al pie de la cuna le poníamos la grabadora con el CD
Y ella se dormía con estas canciones. Inclusive ya ahorita de grande a veces por momentos les coloco y se les sale la lágrima y dice: papá, me acuerdo cuando estaba bebé y tú me colocabas esas canciones. La chiquita, sí. Y yo, le van a entrar las melodías. Porque serás una adoradora del Señor. Desde que estaba en el vientre, así fue. La verdad quisimos hoy hacer algo diferente, porque quisimos abrirles nuestra intimidad como familia, porque vemos que es el resultado de lo que ustedes vieron y de lo que vimos este fin de semana y de lo que Dios está haciendo en nuestros hijos. Esto que ustedes vieron, estas palabras, estos propósitos de Dios y que estén ellos encaminados, no es porque nos ganamos la lotería y ya les tocó, no, es porque lo hemos conquistado. Porque papás, no es fácil cuando llegamos a nuestra casa cansados, agotados, que no queremos sino solo acostarnos y descansar, pero tenemos unos chiquitos esperando a que nosotros estemos allí con ellos, estemos orando con ellos, estemos orando, leyéndoles la palabra. Yo quiero confesarles, no fue fácil. Mi hijo mayor tiene 18 años. Fueron 18 años donde muchas veces yo llegué muy cansada, mi esposo también, pero saber que era algo que teníamos que hacer por ellos por encima de nuestro cansancio, por encima de nuestras fuerzas, dedicar ese tiempo, leerles la palabra, hacer ese devocional con ellos. Hoy solamente traímos esa colección que cuando eran pequeños, luego fueron creciendo y a la medida que fueron creciendo empezamos a leer libros con ellos mientras hacíamos su devocional. Empezamos de acuerdo a la necesidad. Con mis niñas leímos un libro precioso acerca de la identidad de la mujer. Y Juan a la par le íbamos comprando libros porque él es pregunta mucho, muy pensante, y como le decía al profeta, te haces muchas preguntas. Y he trabajado en tu corazón, y mi esposo le conseguía, no sé si no se trajo al fin los libros, unos libros donde habla acerca de que si existieron los dinosaurios, que por qué, que quién creó y cómo fue lo de la creación. Esas preguntas que para muchos en la medida en que van creciendo, y mi esposo le compró esos libros, hablaban, se sentaban a compartir acerca del tema. Así que, ¿por qué quiero compartirles eso? Para los que tienen la bendición y llegaron al Señor y no tenían hijos, como fue nuestro caso. Yo llegué al Señor desde mis 15 años, pero desde ahí aprendí este consejo de la palabra. Y una de mi oración cuando nosotros nos casamos era: Señor, ayúdanos, danos la sabiduría para poder ser los papás que los hijos que aún no tenemos necesitan. Y no solamente conocimos cuál es el consejo de Dios, sino que lo pusimos en práctica. A nuestro alrededor hay personas que se saben de memoria la palabra, se saben el principio, han leído muchas veces Deuteronomio 6, donde dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirán a tus hijos y hablarán de ellas. Pero muchos lo conocen, pero no lo hacen, pero prefieren, para descansar, les compran un televisor a los niños y se los colocan en la habitación para que me deje trabajar, para que no sea tan intenso, para que me deje hacer cosas, porque o si no todo el tiempo quiere estar ahí conmigo. Si no le compran un televisor, peor, le compran un celular. Mi hijo tuvo celular el día que cumplió 18 años. Nosotros le dijimos a él: Juan, así tus amigos, aún niños de la iglesia, compañeros de colegio tengan celular, no te vamos a entregar el mundo que tú no sabes y que te quiere devorar. No te lo vamos a entregar como regalo para que el diablo use ese celular como un portal de maldad, de contaminación, de pornografía, de hechicería, como muchos en la actualidad. Y firmes nos pusimos, y él lloraba: pero mamá, fulanito le compraron, pero mamá, es que yo necesito. Usa mi celular,
usa mi WhatsApp. Y ahí me daba cuenta que era lo que pasaba. En pandemia entró una plaga a la sociedad, y es que los niños comenzaron a manipular a sus padres al decir: es que yo no puedo estar sin un celular, porque si no, no puedo estudiar, porque si no, no puedo recibir trabajos, porque si no. Y ¿saben qué era? De una u otra manera, claro, el colegio les estaba pidiendo, pero habían otras maneras. Yo le dije: yo tengo mi correo, tú vas a enviar. Yo tengo mi WhatsApp, será tu mismo WhatsApp. Yo tengo ese celular y te lo voy a prestar para administrar trabajos, pero desde ahí yo vigilaba lo que los compañeros, cuando empezaron a mandarles videos de pornografía, yo era la que la veía y los eliminaba y los sacaba de esos grupos. Nosotros necesitamos cuidar el tesoro que Dios nos ha entregado. La bendición del Señor no va a suceder en nuestros hijos simplemente porque Dios lo haya dicho, pero nosotros no hagamos nuestra parte. Dios puede y Dios tiene un propósito con nuestros hijos. Todos nuestros hijos tienen un plan, pero eso depende de lo que tú y yo como papás estemos haciendo con ellos. Nosotros le compramos una cámara. Ellos tienen prohibido estar con el celular, en el caso de Juan, que ya tiene celular, o con la tablet o con el computador en los cuartos. Está prohibido. Solamente lo pueden hacer estar allí en el comedor, donde tengo un espejo y tengo una cámara. En esa cámara, si yo no estoy, sé lo que ellos están viendo. Y no es cara la cámara, la verdad. Si usted cree que para eso hay que invertir mucho, valió 150,000 pesos una cámara, no más. Y esa cámara, nosotros nos vamos y ellos se quedan en casa, y desde esa cámara nosotros los estamos vigilando. No, y hay papás que dicen: ay, pero no creen que son exagerados, hay que dejarles la privacidad. Es que no confían en sus hijos, en lo que les han enseñado. Claro que sí, confiamos en lo que les hemos enseñado, confiamos en los principios que hemos sembrado en ellos, pero no confiamos en Satanás. No confiamos en el diablo, que quiere destruir nuestros hijos, que quiere destruir nuestras generaciones. Por eso, como papás, por más llamado que tenemos, claro, amamos servir, amamos discipularlos a ustedes, enseñarles, predicarles, orar por ustedes, pero nuestro primer ministerio son nuestros hijos, porque son los primeros a los que Dios me va a demandar. Qué bien porque oras por la iglesia, pero estás orando por tus hijos. Qué bien que ayunes por tu familia, por las familias de la iglesia, pero estás ayunando por tus hijos. Y en el 2020 Dios me habló cuando mi hijo tenía, creo que tenía 14 años. Y el Señor me dio una palabra aquí en Deuteronomio y me exhortó y me dijo: demando de ti que le enseñes a tus hijos mis palabras. Entonces yo lo tomé, y a los hijos de tus hijos, y el Señor me habló y me dijo: así como tú llevas tantos años enseñando, discipulando, dedicando tiempo para que otros conozcan de mí, demando de ti que tú les enseñes a tus hijos y los discipules. Y a los 8 días empezamos el discipulado los sábados a las 11 de la mañana, porque cuando Dios me decía los hijos de tus hijos, significaba que eran mis hijos, pero los hijos de los servidores, los hijos también de ustedes, de los que sirven en esta casa. Y en el 2020 comenzamos un discipulado. Comenzamos a discipular a estos niños que apenas tenían unos 14, 13, otros 12, y así fueron llegando, lo hicimos de manera virtual y comenzamos a sembrarles la palabra en ellos, a sembrarles. No había negociación, no había: mamá, estamos cansados, mamá, es que queremos inglés, queremos hacer esto, queremos ir. No, vamos a hacer el discipulado. Y así comenzó mi hijo Juan su discipulado. Luego fue creciendo mi hija Manuela, hizo también su discipulado con su grupo de amigas, con su grupo de hijos, de los que están acá, de los que sirven, y ahora estamos con el grupo de mi hija Isabela y seguimos enseñándoles. Así que papás, hoy estamos aquí para decirles: si Dios te ha dado hijos y tienes niños pequeños, obedece esta palabra, enséñales la palabra. Pero aquellos que dicen: pero pastores, veo por ejemplo esas mamitas, y yo quiero felicitar a esas mamitas de maternal,
esas mamitas que traen a sus bebés en coche, porque recuerdo cuando llegaba a la iglesia con mi hijo en coche. Pero también esas mamitas que a veces dicen, pero ¿para qué voy a la iglesia? Si es que mi hijo o mi hija no me deja recibir, solamente quiere estar jugando, solamente quiere estar allá y yo quiero escuchar la prédica. Mamás, tranquilas, ese tiempo va a pasar pronto. Pero el hecho de que tú vengas, de que tú te alistes, te organices, alistes a tu bebé, a tus hijos, los traigas a la iglesia, los coloques ahí, así escuches la mitad de la enseñanza, pero lo que estás haciendo con ellos es enseñarles que el domingo es para buscar al Señor. Les estás desarrollando un hábito que nunca se les va a quitar, porque la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que tranquilas, sigan, ánimo, no se preocupen, el esfuerzo que tienen serán recompensadas más adelante al ver a esos niños amando al Señor, a ver a sus hijos caminando de la mano del Señor. Si tus hijos ya no están de esa edad, si tú hoy dices, pero bueno, pastor, qué bonito, pastora, qué chévere, pero es que yo conocí al Señor y ya mis hijos ya estaban entrando en la adolescencia, en la juventud y son rebeldes, entonces ¿qué hago con ellos? ¿Cómo puedo ganar el corazón de ellos? Pues yo quiero que usted se toque sus rodillas. Tóquense las rodillas los papás que están en esa condición, que sus hijos están adolescentes. Estas rodillas son tan poderosas, mis amadas mujeres y hombres. Esta posición es una posición tan poderosa que tiene el poder para quebrantar fortalezas, que tiene el poder para traer el corazón de sus hijos al Señor, que tiene el poder para que el corazón de ellos endurecidos, que no quieren nada, se vuelvan corazones sensibles. Es lo que nos enseña su palabra. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Así que tus hijos no te fueron dados para condenación, sino para salvación. Así que es tiempo de orar, es tiempo de buscar al Señor, de clamar al Señor por esos hijos. Ayunar. El ayuno, ustedes sabían que la oración es un arma, pero el ayuno es un tanque de guerra. El ayuno es tan poderoso. Si Dios te dice, y si tú estás viendo a ese hijo rebelde, viendo a esa hija rebelde, comienza a clamar. Ayuna 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, pero que tú no vas a perder, no lo vas a perder, no vas a perder a tus hijos. Así que es tiempo de levantarnos por ellos. Si tu caso es que pastores llegamos y ya nuestros hijos son adultos, lo mismo, a clamar por ellos. Pero algo que quiero decir para los que tienen hijos adolescentes: si ustedes les regalaron un celular y ustedes no tienen control de eso, quítenle el celular, quítenselo, comiencen a menguar en ellos. Cuidado con lo que ellos escuchan, porque Dios a ustedes y a mí y a nosotros nos va a demandar de lo que nosotros hacemos. La palabra del Señor habla una historia de terror. Para mí es una historia de terror, la que se encuentra en Samuel, donde dice la palabra del Señor acerca del sacerdote Elí. Y en capítulo 3, y le animo para que en casa usted lo lea, capítulo 2 y capítulo 3 de Samuel, habla acerca del pecado de los hijos del sumo sacerdote Elí y muestra cuando viene el juicio de Dios contra ellos. Dice: por cuanto Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Pues yo les quiero decir a los papás que están aquí que sus hijos viven aún con ustedes. Estorben el pecado de sus hijos, porque si usted no estorba el pecado de sus hijos, ese pecado va a ser demandado de usted. Si sus hijos quieren poner música metálica, satánica, y usted se lo permite, olvídese.
Es su casa. En su casa se adora y se glorifica al Señor. Si sus hijos quieren ver películas de terror, pues no se lo permitan, porque es su casa y usted es la autoridad. La autoridad no son sus hijos, y Dios va a demandar eso. Y le animo para que lea ese capítulo 2 y 3, porque la sentencia y el juicio que vino para la casa del sacerdote Elí trascendió generaciones. Murieron 2 de sus hijos el mismo día y perdieron el privilegio de servir al Señor. Y el capítulo 3, hay un versículo tan impactante que dice: por cuanto Elí prefirió honrar a sus hijos que al Señor. Por cuanto Elí prefirió honrar. ¿Cuántas veces has honrado a tus hijos? Que no vienes a la iglesia porque tu niño tiene sueño y quiere seguir durmiendo. ¿Cuántas veces honras a tus hijos porque tus hijos se quieren ir de paseo y no los traes a la iglesia? Ay, porque qué pecado mi niño. Todos los días madrugan. Yo les digo, mis hijos, esos niños que ustedes ven ahí, todos los días madrugan. 5 y 10 de la mañana nos levantamos. Y ¿saben qué? El domingo 5 y 10 de la mañana, porque ellos, así quieran, estén cansados, no quieran, pero nosotros les hemos dicho: yo y mi casa serviremos al Señor, y juntos nos vamos a la iglesia. Ustedes no crean que es que ellos nacieron con deseos de servir al Señor. No, nosotros los hemos empujado. Vamos a servir al Señor, vamos a la casa del Señor. No crean que ellos no han tenido etapas de rebeldía. Claro que las han tenido. No crean que ellos todavía no están viviendo procesos normales, pero gracias al Señor hemos conocido esta palabra desde que éramos muy jóvenes, y esta palabra no solamente la hemos querido conocer, sino poner en práctica. Así que pongámonos en pie, iglesia, y vamos a pedirle al Señor: ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y que no negociemos en la vida de nuestros hijos, porque lo que Dios va a hacer en nuestros hijos primeramente lo hace a través nuestro. Así que yo quiero invitar a que me traigan todos los niños, y que los niños y los que están en maternal, por favor, pasen aquí adelante, aquí, y ustedes con sus hijos vamos a orar. Vamos, porque esta palabra, como lo decía mi esposo, no es una palabra para nosotros como familia pastoral. Yo creo y veo y sé que aquí muchos de nuestros niños que han crecido, que papás que se han determinado, el Señor va a cumplir ese propósito. El Señor cumplirá ese buen propósito. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque nos has mirado con ojos de amor y misericordia. Gracias, Señor, te damos porque hoy podemos venir a tu casa para buscarte y adorarte. Gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotros como epicentro, para lo que tú tienes como nosotros, lo que has hablado que vas a hacer, y no solamente en nosotros, sino en nuestros niños, en esos bebés que están en esos coches, en esos bebés que están allí gateando, en esos niños pequeños que hoy los vemos tal vez inquietos, en esos niños que entre juegos y risas quizás pensamos no están prestando atención, en esos jóvenes, adolescentes, preadolescentes que quizás los traemos a esta casa y no los vemos con ánimo, los vemos, Señor, apagados, los vemos, Señor, con una actitud no receptiva. Pero, Señor, gracias porque tú, Señor, tú vas a hacer, tú has prometido que tú vas a obrar en medio nuestro, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Señor, hoy queremos pedirte, por favor, ayúdanos como padres a levantarnos para cumplir ese propósito que tú tienes, hacer esa plataforma para ellos. Las abuelas que están en este lugar, Señor, que se levanten como esas intercesoras, así como un día levantaste a mi abuela para interceder por mí
y llegar a los 15 años a conocerte. Que asimismo tú levantes la fe de cada abuela, de cada bisabuela, para que no desmaye, para que no se canse de orar por sus nietos, por sus bisnietos, Padre, por sus hijos adultos que quizás han tomado malas decisiones. Pero Señor, Padre, tu palabra dice que todo lo que pedimos en oración creyendo lo recibiremos. Levanta la fe de esos hijos que hoy están viendo rebeldía en sus hijos jóvenes, en sus hijos adolescentes. Muéstrales, habla a sus corazones cuáles son esos correctivos que deben haber en ellos. Por favor, muéstrame, Señor, qué cosas he permitido en casa, que necesito, Señor, arrepentirme, qué cosas he permitido en la vida de mis hijos que los están llevando por caminos de oscuridad. Padre, hoy queremos pedirte perdón, porque reconocemos que muchas veces hemos conocido tu palabra, pero Señor, no hemos puesto en práctica ese consejo. Hemos pensado más en nosotros, hemos pensado egoístamente y no hemos dedicado tiempo para enseñar a nuestros hijos, para orar por ellos. Hemos hecho lo más fácil, que es llegar, cumplir y suplir las necesidades materiales y físicas, pero no estamos supliendo la necesidad espiritual en ellos. No estamos modelando para ellos. ¿Cuántos, Señor, son sus hijos los que piden que oren sus papás? Porque ni siquiera como padres estamos dando ese ejemplo. Padre, hoy queremos pedirte perdón. Hoy queremos pedirte perdón porque reconocemos que estamos viendo en nuestros hijos lo que nosotros, Señor, hemos dejado de hacer. Señor, aviva tu obra en medio nuestro. Aviva tu obra, Señor. Quebranta todas esas cadenas de opresión y de oscuridad. Quebranta toda tiniebla en la vida de nuestros hijos. Quita toda pereza espiritual. Quita toda pasividad y levántanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, de ayuno, que clamamos por nuestras familias, que clamamos por nuestras generaciones, porque yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo y mis hijos te serviremos. Yo y mis nietos te serviremos. Señor, en tus manos están nuestros niños, nuestros chiquitos, esos tesoros que has entregado en nuestras manos. Danos la sabiduría para hacer conforme a tu voluntad y conforme a tu consejo. Señor, aún en sueños, háblale a sus papás que están actuando con necedad. Habla a esas mamás que están actuando con necedad, que están permitiendo pecados y que no están estorbando la vida de sus hijos. Habla, Señor, y obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias por nuestros niños, gracias por estos jóvenes, estos preadolescentes, Señor. Hoy los bendecimos, hoy bendecimos sus vidas. Hoy te pedimos, Señor, que tú actives en ellos esos dones, esos llamados, esos propósitos que tienes para con ellos. Hoy, Señor, bendice sus corazones para que ardan de amor por ti. Hoy bendice, Señor, sus corazones, guarda sus pensamientos. Padre, que en sus vidas haya hambre y sed de ti, que así como tú, Señor, has venido haciéndolo en nuestros hijos, que ellos solos se acercan a ti, que ellos buscan estar en intimidad, que asimismo tú nos despiertes esa hambre por tu presencia, ese deseo por estar en sus habitaciones para buscarte, no para estarse llenando de mundanalidad, sino llenando de tu palabra, llenando de tu presencia, adorándote, Señor, con cánticos de adoración a ti. Padre, bendice, Señor, y trae sanidad a sus corazones.
corazones. Padre, ayúdanos como padres a sanar el corazón de nuestros hijos. Padre, a llenarles de amor, pero también a corregir cuando haya necesidad. Padre, a sembrarles tu palabra en amor, en ejemplo. Bendice, Señor. Padre, yo bendigo estos evangelistas, estos profetas, estos salmistas, estos pastores, estas mujeres y hombres, Señor, que te servirán, que te amarán, que lo que tú tienes para ellos se cumplirá, porque, Señor, tú cumplirás el buen propósito que tienes en sus vidas, porque el enemigo no logra venir a llenar en sus mentes y en sus corazones oscuridad, sino que tu luz, tu presencia y tu palabra obrará a favor de sus vidas. Señor, gracias. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendecimos. Bendecimos sus vidas y sus familias en el nombre de Jesús. En Deuteronomio 30, algo que estuvimos compartiendo en los ayunos anteriores, el Señor dice: si te arrepientes, si te conviertes y si obedeces a la voz del Señor tu Dios, el Señor te restaurará. El Señor te bendecirá más que a tus padres, y circuncidará a Jehová el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tus hijos, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y ahí está la promesa. Si tú la crees, actúa. Si tú la crees, actúa. Comienza por ti. Comienza por ti. Comienza por ti. Comienza por ti. Comienza a determinar que vas a hacer lo que quieres ver en la vida de tus hijos. ¿Quieres que tus hijos amen al Señor? Ámalo tú primero. ¿Quieres ver que tus hijos se apartan de maldad? Apártate tú primero de maldad. ¿Quieres ver que tus hijos siguen el camino del Señor? Determínate a seguir el camino del Señor, porque primero tiene que comenzar contigo. Porque si te arrepientes, si te conviertes y obedeces al Señor, lo que Dios hará con tu corazón también lo hará en el corazón de tus hijos. ¿Alguien toma esta mañana esa promesa? Amén. Amén. Padre, bendigo a las familias de tu casa. Padre Dios, Dios de generaciones, bendice nuestras generaciones. Con un clamor sincero en tu corazón, dile: bendice mi generación. Bendice mi corazón y el corazón de mis hijos. Dame corazón para ti, para que te conozca, te ame, te siga y te sirva. Y dale a mis hijos corazón para que te amen. Así oraba David por su hijo Salomón antes de morir. Dale a mi hijo Salomón corazón para que te tema, para que ande en tus caminos, para que haga conforme a tu voluntad y para que cumplas en él tu palabra y tu propósito. Así oramos esta mañana, Señor. Que nuestro corazón, Señor, nuestro corazón crea esta promesa y actúe y obre creyendo que tú lo vas a hacer en el corazón de ellos. Y, Señor, vamos a ser movidos no desde nuestras emociones, porque a veces los vemos extraviados, rebeldes, tercos, necios, obstinados, y nuestro corazón se duele, se aflige y nos desanimamos. Pero, Señor, vamos a creer en la promesa tuya y vamos a creer y a declarar con nuestras bocas que ellos te conocerán, te seguirán, te amarán y te servirán con todo el corazón. Gracias, Padre. Gracias. Hoy bendigo a las familias de tu casa. Gracias. Hoy bendigo a las familias de tus Gracias, hijos, Señor. Señor, Hoy bendigo sus hogares. Hoy bendigo, Señor, lo que son, han recibido de ti, tienen y hacen. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Amén te damos. y amén. Amén.